Bueno, jóvenes, vamos a ir continuando con el capítulo número 4, que es la parte de circuitos eléctricos. ¿Ya? Existe una gran cantidad de dispositivos que funcionan en base a circuitos eléctricos. Entonces, lo que en un principio nosotros tenemos es lo siguiente, ¿ya? Eh, Circuitos eléctricos, prácticamente su símbolo del primer dispositivo eléctrico que tiene este símbolo se llama resistencia. ¿Bien? Bueno, hay otros libros en los cuales a la resistencia no le denota de esta forma, ¿no? Esto va a ser nosotros el símbolo de la resistencia. Pero este otro también podría denotar el símbolo de una resistencia. Tal vez en algún momento alguien lo ha visto de esta forma. También representa a la resistencia. ¿Ya? Entonces, lo más importante, vamos a ir directo y con los problemas les voy a ir explicando la parte teórica. Ustedes van a leer un poco acerca de lo que son circuitos eléctricos, ya directamente nos vamos a ir a la parte de resolución de problemas, ya. Estos son los símbolos de la resistencia. Primeramente vamos a resolver circuitos eléctricos con resistencia. Evidentemente, cuando tú abres un dispositivo electrónico de la computadora, del celular, existen resistencias, existen capacitores, existen diodos, ¿no es cierto? Entonces vamos a intentar llegar hasta esa parte, ¿no? Los circuitos eléctricos más conocidos son aquellos formados por resistencias y por capacitores, ¿ya? Por lo menos por, esos dos tipos de dispositivos eléctricos nosotros vamos a avanzar en este capítulo, ¿ya? Bueno, entonces eso es el símbolo de la resistencia. Lo más importante en los circuitos eléctricos, lo más importante es la ley de Ohm. Entonces la ley de Ohm indica lo siguiente, ¿ya? Este símbolo de acá, de lo que estoy expresando, es prácticamente el símbolo de una fuente o de una diferencia de potencial o simplemente por ahora potencial eléctrico, ¿ya? Entonces una de las basitas es corta y otra de las basitas es más larga. Eso quiere decir que este tiene signo menos y este tiene signo más. Si es así, este circuito eléctrico vamos a representar que tiene por acá, tiene una resistencia. Ahí está. Le colocamos una resistencia. Y por este circuito eléctrico circula una corriente. ¿Ya? Ahí está la corriente y está. Entonces, esto es el circuito eléctrico más sencillo que ustedes van a conocer, ¿ya? Esto es una fuente, esto es una diferencia de potencial, le vamos a conocer con la letra B mayúscula, ¿ya? Una diferencia de potencial, una corriente, una resistencia. Esto es el circuito más sencillo. Si la diferencia de potencial es este sentido, esta polaridad se lo da para que circule la corriente en ese sentido, ¿no? La corriente siempre va a circular en ese sentido cuando la polaridad de esta fuente está en ese. Este tiene signo menos y este tiene signo más, ¿ya? Hay algunas, en vez de representar de esta forma, los representan también de esta otra forma, ¿no? Los representan así, ¿no? Ahí está, esto tendría menos, esto tendría más, y la corriente circula en ese sentido. También se lo puedes representar de esa forma, ¿no? En algunos textos está de esta forma, en una gran cantidad y una gran variedad de problemas se los representa la fuente de esta forma. Esto es la resistencia y esto es la corriente. Bueno, entonces la ley de Ohm indica lo siguiente, ¿ya? La ley de Ohm es esta ecuación citada acá. Entonces, cuando tú tienes el voltaje, vamos a decir, el voltaje es igual la resistencia multiplicado por la corriente. Esto es la formulita de la ley de Ohm. A esto se llama ley de Ohm. ¿Ya? Eso es la ley de Ohm. Esta B representa voltaje, tiene unidades de voltios, 10 voltios, 20 voltios, 30 voltios, 40 voltios, ¿ya? Esta R es la resistencia, tiene unidades de ohmios, 10 ohmios, 20 ohmios, 1 kilo ohmio, ¿no es cierto? Tiene unidades de ohmios en el sistema internacional.
Esta I es la corriente y tiene unidades de amperios en el sistema internacional. Entonces, ustedes, esto es voltaje y tiene unidades de voltios. ¿Ya? Esto es resistencia y tiene unidades de ohmios, que se lo denota así, ¿no? Eso es una letra griega omega. Esto representa, ¿no?, como un honguito, ¿no? Eso es unidades de ohmios. Esta I representa a la corriente y tiene unidades de amperios, ¿no? Y si ustedes se dan de cuenta, ohmios por amperios, eso recibe el nombre de voltios, ¿no? Ahí está. Ohmios por amperios recibe el nombre de voltios. ¿Ya? No se van a olvidar de eso. ¿Ya? Esas son entonces las unidades del sistema internacional, ¿no? Bueno, eso es la ley de Ohm. Entonces, los dispositivos eléctricos vienen conectados, algunos en series y otros en paralelos. Les voy a explicar la conexión en serie por ahora. En la conexión en serie, por ejemplo, tenemos este tipo de, cuando las resistencias están conectados así, de esta forma, de esa forma, ¿eh? Puede existir varios, ¿no? 1, 2, 3 resistencias solamente estamos colocando. Aquí es resistencia 1, esto es resistencia 2, esto va a ser resistencia 3. Pueden haber miles de resistencias. Si a estas resistencias son alambres, no te olvides que son alambres esto de acá, ¿ya? Esto que sea el punto A y esto que sea el punto B. Si tú a esta resistencia le conectas una diferencia de potencial, le conectas potencial entre los puntos A y B, ¿ya? Le conectas una diferencia de potencial entre los puntos A y B, ahí está, están conectados, haces agarrar colocas una batería, por ejemplo, la batería es una fuente de potencial, haces agarrar aquí, ese potencial va a estar distribuido en cada una de estas resistencias, Y si eso pasa, va a haber una corriente que va a fluir, va a haber una única corriente que va a estar fluyendo a lo largo de este circuito, ¿no? Va a haber esta corriente, va a estar fluyendo en este sentido, ¿no? Va a haber una corriente que va a fluir en ese sentido. Cuando las resistencias están conectadas en serie, hay una única corriente que va a fluir a lo largo de todas las resistencias. Entonces, indicamos que el potencial entre los puntos A y B, simplemente va a ser el potencial entre cada uno de estos puntos. En acá va a haber una diferencia de potencial. Le conecto acá, perdón. Acá va a haber un potencial 1, lo llamaremos así. Y en acá va a haber un potencial 2. En acá va a haber un potencial 3. Entonces, el potencial conectado, el potencial entre los puntos A y B, va a ser el potencial que existe en cada una de las resistencias. Va a ser potencial 1 más potencial 2 más potencial 3. Ahora, por la ley de Ohm, vamos a decir el potencial en el punto 1. ¿Cuál es el potencial en el punto 1? En vez de diferencia de potencial se puede anotar resistencia por corriente. Potencial es igual a resistencia por corriente. Potencial 1 va a ser resistencia por corriente, pero va a ser corriente 1, resistencia 1 por corriente 1. La corriente que circula aquí, pero la corriente que circula aquí simplemente es I. Más potencial 2, resistencia por corriente, resistencia 2 por corriente 2. Pero la resistencia 2 está en acá, pero la corriente que circula sigue siendo I, ¿no? Sigue siendo I. Más potencial 3 va a ser resistencia por corriente, resistencia 3 por corriente 3. Pero en esta parte de acá, la corriente que circula sigue siendo I. Cuando las resistencias están conectadas en serie, es la misma corriente que circula, ¿no? Y ahí está. Pero ahora
El potencial entre A y B, el potencial entre A y B, también es el potencial se define como resistencia por corriente. Resistencia entre A y B, resistencia, a eso se llama resistencia equivalente. La resistencia entre el punto A y B va a ser una